El Evangelio está tomado de San Mateo. Al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Y luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué salisteis a ver el desierto? ¿Una caña movida del viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con lujo y ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos en casas de reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de San Pablo a los romanos. Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros, conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la veracidad de Dios y confirmando las promesas hechas a sus padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: por esto yo te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, e ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: brotará el vástago de Jesé, y surgirá para gobernar a las naciones, y en él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy se celebra el segundo domingo de Adviento, y la Iglesia nos pone en el Evangelio la misión del precursor, que era San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo analizamos, el Evangelio del día de hoy, vemos una escuela de perfección. De hecho, el precursor, San Juan Bautista, recibe un gran elogio de la boca del Divino Redentor, de Dios, porque dice a las gentes acerca de él: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un hombre muellemente vestido, es decir, con vestidos de lujo? He aquí que los que visten muellemente habiten en las casas de los reyes, dice nuestro Señor. ¿Más que salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que un profeta, porque este es de quien se ha escrito: he aquí que envío mi heraldo, mi ángel, delante de tu faz, el cual preparará tu vía delante de ti. Y muy propiciamente se pone ese Evangelio como comparación de aquellos tiempos donde los judíos muy buenamente esperaban por un Mesías, esperaban por aquellos que vendrían, por aquel que vendría a salvar el pueblo.
Y para eso Dios mandó muchos profetas. Y dentro de ellos mandó a San Juan Bautista para ser precursor, para ser el profeta más inmediato a nuestro Señor Jesucristo, a aquel Mesías prometido. Y ese Mesías, ese precursor, San Juan Bautista, elogiado por nuestro Señor Jesucristo, lleva una vida de penitencia, de ayuno. Vive en el desierto, dice la Sagrada Escritura, que vestía con pelos de camello, y su comida eran algunos saltamontes y miel silvestre. Y toda esa preparación de San Juan Bautista se veía en el bautismo de penitencia, preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la venida del Mesías, del Salvador, del Redentor. Y por eso la Iglesia pone el Evangelio de hoy, San Juan Bautista, y ese elogio de nuestro Señor Jesucristo a Él, en preparación para la Navidad, porque para eso es el tiempo de Adviento. Y en ese tiempo de Adviento, la Iglesia se viste de morado, y viste a sus sacerdotes de morado. El morado es el color de la penitencia, del dolor, del sufrimiento. De hecho, cuando uno se lastima, la piel queda morada. San Juan Bautista es nuestro ejemplo para poder recibir el día 25 de diciembre, en la Navidad, al niño Jesús, para preparar nuestros corazones, porque para recibir a un Rey tan grande, uno no puede ir lleno de imperfecciones, pecados. Fíjense el elogio de nuestro Señor Jesucristo a San Juan Bautista, a un hombre que fue a vivir en el desierto, que su predicación era la penitencia, que vestía ropa hecha de pelo de camello, su comida era muy pobre, se alimentaba de insectos, de ahí saltamontes, de miel silvestre. Y la preparación, el precursor, el ángel que fue enviado para preparar el camino para tan gran Mesías, para la venida de Dios sobre la tierra, bajo el elogio del mismo Dios, no viene vestido muellemente, como dice el Evangelio, no viene con grandes pompas a anunciar el Rey de los Reyes, sino que viene con un discurso de un bautismo de penitencia, de mortificación. ¿Y por qué eso? ¿Por qué mortificación? ¿Por qué abstinencia? ¿Por qué ayunos? ¿Por qué dolor? ¿Por qué sufrimiento? Porque somos naturaleza caída. Y cuando la naturaleza cayó, se dio vuelta. Antes estaba la inteligencia, la voluntad, por encima de los sentidos, por encima de nuestras pasiones, de la rebeldía de la carne. Estaba todo bajo el juicio de la razón, que a su vez estaba sometida a Dios. Y con el pecado original se dio vuelta. Y nosotros, a ese hombre viejo que grita en el fondo de nuestros corazones por tener primacía sobre el hombre nuevo, nosotros tenemos que sujetarlo, matarlo, volverlo a su lugar. Y su lugar es abajo de la inteligencia iluminada por Dios, iluminada por la fe. ¿Y cómo podemos hacer eso, Padre? De la misma manera que San Juan Bautista. El camino para poder en Navidad, de la misma manera de cuando vino el Redentor al mundo en aquellos tiempos, para bien recibir al Rey de los Reyes, es entrar en ese desierto. Es ir al camino de penitencia, de ayuno, de abstinencia. Y por eso la Iglesia se viste de morado.
para dar la pauta de cómo debemos nosotros vestirnos en nuestro corazón, con el mismo sentimiento de San Juan Bautista, para que algún día podamos también recibir ese mismo elogio de la boca de Dios, para que podamos purificar nuestros corazones, para recibir a Dios vivo en el pesebre, en la inocencia del pesebre. Ante la inocencia del 25 de diciembre, ante el niño Jesús, ante la Virgen, ante San José, debemos llegar nosotros inocentes también. Y la manera es poner vestido no muelle, no vestido fino en nuestras almas, en nuestros corazones, sino vestirnos de penitencia, de dolor por nuestros pecados, porque a eso vino a predicar San Juan Bautista, para preparar el camino para recibir perfectamente a Dios y para subyugar a ese hombre viejo. Tiene que ser a base de golpes. Las buenas espadas de los caballeros, de los samuráis, eran hechas en el fuego y a base de muchos golpes. Y nosotros, de la misma manera, para ser instrumentos santos en las manos de Dios, debemos poner nuestra alma en el fuego y dejarnos recibir los golpes de la divina providencia, porque Dios muchas veces nos deja que vengan sufrimientos, padecimientos, pero no es porque nos quiere mal, sino porque nos ama muchísimo, porque si no nos amara, justamente nos dejaría bajo los deleites y perdidos en nuestra naturaleza caída, pero porque nos ama, vino al mundo para redimirnos y nos dio los remedios. Y los remedios, como Él mismo mostró, no son los deleites, no son vestirse con púrpura, sino ir al desierto y mortificar la carne rebelde, que todos los días se rebela contra nosotros. La manera es subyugarla, poner debajo, para que podamos imitar perfectamente a este hombre que Dios mismo hizo ese elogio, más que un profeta, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que preparemos nuestros corazones para ese día 25 de diciembre, no nos dejemos llevar por las cosas del mundo y por los llamamientos, si así podemos decir, del hombre viejo, de la carne, del mundo, sino que postrémonos ante el pesebre, meditemos el pesebre, miremos a los ojos castísimos de Dios en el pesebre, de la Santísima Virgen, y como buenos hijos de la Virgen, busquemos esa purificación del corazón, que es a base de golpes. No hay como purificar el corazón. Nuestro Señor mismo no dio ejemplo así, sino que dijo: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dijo: los que quieren seguirme, vístanse de púrpura, sienten en un trono y manden. Sino que dijo: sean humildes, mansos y humildes de corazón. Pidamos pues en ese domingo espejarnos ante el pesebre y ante a San Juan Bautista, en el mismo ejemplo, preparándonos con el ayuno, con la penitencia, con el dolor, con aquello que la divina providencia nos mande, con paciencia, con resignación, amor, para que cuando celebremos el día de la Navidad, lo recibamos en nuestros corazones al niño Dios con corazón puro. Pidamos pues eso a la Virgen Santísima, y una gran inocencia, amor, caridad para con los prójimos, los actos de misericordia. Ave María Purísima. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.